Bueno, es el momento de comenzar. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se unieron. Agradecidos con ustedes, agradecidos contigo, Jordano. Para quienes no lo conocen, su nombre es Jordano Pineda. Él es fisioterapeuta egresado del CUR, donde también hizo el diplomado en docencia universitaria. Tiene también una formación extracurricular. Ya, digo que se va a unir alguien más. Muy bien. Como les estaba contando, tiene una formación online extracurricular en investigación científica y lectura crítica para el ejercicio de la fisioterapia basada en la evidencia. Es docente del CUR y también es fisioterapeuta de Fisioadaptar. Entonces, el día de hoy viene a presentarnos cómo construir un plan de estudio que no sea efectivo. Entonces, seguramente será muy interactivo. Agradecemos que todos los comentarios o preguntas que quieran realizarle lo pueden hacer por el chat y cuando él nos indique podemos prender nuestros micrófonos y también utilizar el audio. Bueno, Jordano, es tu turno. Gracias. Estar aquí con ustedes. Súper importante lo que acaba de comentar antes de la participación. Más que dar yo aquí un montón de información, pues la idea es que construyamos juntos un concepto, ¿no? Para que se entienda el tema central de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, como André dijo, vamos a hablar acerca de más o menos cómo construir un plan de estudio, algo que es relativamente sencillo, pero no estamos acostumbrados a hacer de forma estudiada, ¿no? Para que ingresamos a la universidad y ingresamos principalmente para estudiar, para aprender y para nutrirnos acerca del conocimiento en un campo. Pero aprendemos acerca de cómo estudiar. Entonces, duramos, por lo menos en nuestra carrera, 4 años estudiando, que es lo que se supone que mejor sabemos hacer, pero no somos conscientes de cómo es ese proceso de aprendizaje y por lo tanto, en algunas ocasiones no le sacamos el máximo provecho que podríamos sacarle. Entonces, bueno, la dinámica de hoy consiste básicamente en estructurar un plan de estudio entre todos a partir de las necesidades que ustedes mismos planteen, porque a nivel teórico construir un plan de estudio es relativamente sencillo, pero cuando uno lo lleva a la práctica es donde se enreda un poquito el fallo. Entonces, vamos a ir transcurriendo y bueno, a medida que vaya fluyendo la dinámica, vemos que es mejor para todos. Básicamente el plan de estudio es una estructura organizada, preferiblemente por escrito, que en forma de una guía, que tienes que estudiar cuáles son tus objetivos y qué actividades vas a hacer que te permitan alcanzar esos objetivos que ya te. Y para eso les voy a poner un ejemplo al principio para que quede bien claro qué es lo que queremos hacer hoy. Entonces, una analogía bastante cómica. Vamos a imaginarnos a dos señoras. Una señora se llama Olga, otra se llama Carmen, y las dos tienen el objetivo. Ambas quieren hacer un pasticho. Pero hay cosas que diferencian a Olga de a Carmen. Olga sabe que quiere hacer su pasticho y por lo tanto programó para el día de mañana ir al supermercado a comprar todos los ingredientes que necesita. ¿Qué pasa? Que Carmen es un poco más organizada y Carmen no solamente planificó ir el día de mañana a comprar los ingredientes del pasticho, hizo una lista en la que sabía que debía comprar la pasta del pasticho, la salsa de tomate, la carne molida, las especias, etc. Entonces llega el día de mañana en que las dos están en el supermercado y que Olga vio un jabón para lavar que estaba súper barato y una pasta dental y bueno, decidió comprarlas, además de ciertas cosas que sacó el pasticho y fue a su casa. Mientras que Carmen revisó la lista y probó todo lo que tenía en la lista. Cuando ambas llegan a su casa y hacen el análisis de lo que compraron, pues Olga se da cuenta de que no lo que estaba para el pasticho y que compró un jabón y compró. Entonces, a diferencia de todo el pudo el pasticho. Me gustaría que alguien participara en esto, que
una reflexión acerca de con ella de la terminología. A ver, ¿qué parece? Tienen que no tienen Jordana, si nadie participa voluntariamente, tienes todo el derecho de decidir democráticamente quién va a ser el que va a hablar, ¿ok? Vale. Se escuchó entrecortado al final, todos lo escucharon entrecortado. Ah, ok, bueno. ¿Hasta dónde escucharon? Hola, Jordano. Hasta que llegaron con los ingredientes que no eran para hacer el pasticho, o sea que se le faltaban algunas cosas y ahí yo por lo menos no entendí qué más venía. Bueno, llegó y yo con y con ingredientes para el pasticho que le faltan ingredientes. Entonces llegó con todo y sí pudo hacer satisfactoriamente. Entonces, a mala intervención que hice, que reflexión pasó con estas dos y porque vamos a usar la vieja con Ricardo, que tú siempre participas. Ajá, por aquí Dani dice que una se planificó y otra no. Brutal. No se escucha, si está complicado. Todos escuchan todo. Bueno, voy a tomar la intervención de Daniela y sí, eh, es una de las cosas que más las diferencia una otra, que es que una se planificó y otra no. Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? Nuestra mente eh, está sujeta a lo que conocemos como sesgos, eh, que son mecanismos a través de la cual nuestra mente cambia la realidad momentáneamente y no nos permite interpretar como objetivamente podrían interpretar. Pasó pues en el momento de la actividad se terminó tratando con otras cosas que la desviaron, por lo tanto no pudo cumplir los objetivos. A su vez, Carlos había planificado y por supuesto pudo cumplir sus objetivos. Todo se centra en esto, en ese proceso y en esa capacidad que debemos desarrollar de entender cómo pensamos y cuáles debilidades está sujeta nuestra naturaleza de dentro para contrarrestarla pues con ciertas estrategias que nos permitan mantenernos enfocados y no salirnos de ese rumbo y poder cumplir la mayor cantidad de objetivos posible. Entonces esa es la idea de esto que vamos a hacer el día de hoy, que básicamente en unas 5 pasos queremos hacer para que nuestro plan de estudio sea más estructurado. Nos pasó a Olga que cuando fue al supermercado no compró que no compraba. Mismo no puede estar estudiando la carrera que sea, la materia que sea, que tenga estas necesidades y no terminamos estudiando todos o estudiamos cosas que no nos hacen falta en que estamos ubicados. Entonces, Jordana, bueno, disculpa, dime. disculpa que te interrumpa. Uh-huh. De momento se escucha Tranquila. entrecortado. Si puedes hablar un poquito más Ay, lento, porque sí se está entendiendo el mensaje, pero bueno, trata de hablar un poco más lento, de manera que esos momentos en que se entrecorta se pueda seguir entendiendo. Porfa. va, hablo más lento. Gracias. Este proceso de la orden de construir un estudio se halla principalmente en 5 pasos. Se dan cuenta que el número 5
se desarrollan 5 pasos a seguir. Y estos 5 pasos son pasos totalmente flexibles y cíclicos. Y la idea es que seamos conscientes de cada uno de ellos, pues para llevar el seguimiento que cada uno merita. Entonces los pasos son los siguientes. El primero consiste en reflexionar acerca de nuestra práctica de estudio, es decir, reflexionar acerca de cómo comúnmente estudiamos para poder, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. El segundo paso consiste en evaluar cuáles son nuestras necesidades, es decir, debemos hacer una lista, bien sea mental o escrita, de cuáles son las cosas que necesitamos aprender para tenerlas bien delimitadas y, por supuesto, definir cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para alcanzarlas. ¿Se está escuchando bien? Sí, está perfecto. Ok. Luego de haber identificado las necesidades, vamos entonces a construir objetivos que nos ayuden a enfocar nuestros esfuerzos a cumplir o a suplir esas necesidades, ¿sí? Y no son cualquier tipo de objetivos, sino son objetivos que se construyen bajo una metodología que se llama SMART, que es inteligente en inglés. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Luego de que se construyen estos objetivos, pues se identifica, construye actividades, cumplir los objetivos y posteriormente se evalúan. Entonces, luego de que las actividades se hacen y se evalúan, se vuelve a reflexionar de práctica para ver qué podemos modificar o que simplemente podemos agregar, quitar para hacer ese estudio individual de cada quien. Pues repito los 5 pasos. Reflexionar acerca de tu proceso de estudio con ayuda de otros o contigo mismo. Identificar cuáles son tus necesidades de estudio, ese es el segundo paso. El tercer paso es desarrollar objetivos inteligentes que te ayuden a suplir esas necesidades. El cuarto paso es construir y completar actividades que te ayuden a completar esos objetivos o a conseguir esos objetivos. Y el quinto y último paso es evaluar si esas actividades me ayudaron a conseguir mis objetivos y si esos objetivos me ayudaron a suplir mis necesidades. Entonces, si hay alguna duda que pueda aclarar ahorita antes de que empecemos con la dinámica acerca de los pasos, pues es el momento para aprovecharlo para que no quede al aire. A ver, ¿qué tal? ¿Se entendieron los 5 pasos? ¿Si se diferencia uno de otro? Ok, bueno. A ver. Perfecto. Vamos a hablar entonces del primer paso, pero como les comenté al principio, que vamos a buscar la forma de hacerlo dinámico para que sea más ejemplificado con el caso real de una persona. Entonces vamos a buscar la participación de alguien. Pero por aquí veo que Miguel pone que el punto 4 que no se entendió. Ajá, voy a poner los pasos por acá. Y mientras los voy poniendo, pues los voy repitiendo. El primero consiste en reflexionar acerca de mi proceso de estudio, ¿sí? El segundo consiste en identificar mis necesidades de aprendizaje, es decir, qué necesito aprender. El tercero consiste en construir objetivos que me ayuden a suplir esas necesidades. Cuarto, que es el que me está preguntando Miguel, consiste en diseñar actividades que me permitan alcanzar los objetivos que planteé anteriormente. Por ejemplo, si mi objetivo es
preparar un pasticho, una de mis actividades puede ser salir al supermercado a comprar los ingredientes. Entonces es la forma operativa en la que voy a lograr un paso que me lleve al alcance de mi objetivo. Y por último, el quinto paso consiste en evaluar los resultados tanto de las actividades como de los objetivos. Aquí los mando. Entonces vamos a ir hablando más profundamente de uno por uno y vamos a tratar entonces de que lo podamos conjugar con la experiencia de cualquiera de las personas que esté aquí en la sala para que sea un poquito más nutritivo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca del primer paso, que es la reflexión acerca de mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Este es un proceso súper importante y que siempre se va a estar llevando a cabo a lo largo de todo el plan de estudio que voy a construir. Y esto básicamente consiste en identificar cuáles son mis tendencias de aprendizaje, es decir, si normalmente logro los objetivos que me propongo cuando estoy planificando mi estudio, consiste en identificar en qué soy bueno y en qué no, consiste en identificar en qué debo dar y qué se me hace difícil. Entonces, por ponerles un ejemplo particular, pues a mí se me hace fácil o se me hace un poco más sencillo estudiar leyendo, pero puede haber una persona a la que se le haga más sencillo estudiar viendo videos. Entonces eso forma parte de tu proceso propio de reflexión, el que debes identificar cómo aprendes tú, cómo es tu proceso de aprendizaje para que sepas cuáles son las estrategias más apropiadas para ti mismo, ¿sí? Entonces, alguien que quiera participar para que veamos cómo es ese proceso de reflexión de esa persona. Ajá, Ricardo se salió, sabía que le iba a preguntar. Viendo videos sin duda, dice Viviana. A ver, vamos a preguntarle aquí a... Vamos a preguntarle a Ariadna. Activa ese micrófono, Ariadna. Bueno, Daniela dice que, por ejemplo, ella es auditiva y visual. Entonces eso es parte de su proceso de autorreconocimiento, porque ya ella sabe que por esos inputs va a ser más efectivo la recepción de información. Entonces, ¿estás por ahí, Ariadna? Sí, sí. Ok. Te pregunto, Ari, cuando estás estudiando, ¿normalmente sueles alcanzar los objetivos que te planteas? Sí. O sea, dependiendo también del objetivo. ¿Por qué? Si es algo que me cuesta más, Ok. o sea, que me supone más, ya sea porque es un tema que no me gusta o que las herramientas que tengo para estudiarlo no se adaptan a mi forma de aprender. O sea, hay circunstancias que lo dificultan, Ok. pero normalmente sí. Ok, perfecto. ¿En qué consideras que eres buena cuando te toca estudiar? ¿Pero en qué te refieres? ¿A temas o a qué? A lo que tú quieras, a lo que tú quieras. ¿En qué considero que soy buena a la hora de estudiar? Wow, esta es una pregunta difícil. Dime de temas. ¿Qué temas se te hacen sencillos? Temas que no sean ni netamente teóricos ni netamente prácticos. Ok. O sea, por ejemplo, Entonces, sí, dime. Que en el caso de Ari, es interesante que ella identifica que esa clase de temas que son mixtos, que no son ni tan teóricos ni que son tan prácticos, se le hace más sencillo. Entonces, ¿qué peso tiene esto? Que cuando ella sepa que tiene que enfrentarse a temas netamente teóricos o temas netamente prácticos, la distribución de tiempo que va a tener que va a tener que hacer en su plan de estudio para estos temas va a tener que ser mucho mayor, porque obviamente va a involucrar procesos cognitivos más complejos y mayor dificultad, y lo más estratégico que ella puede hacer es destinarle más tiempo a estos temas para que obviamente pueda conseguir
sus objetivos de forma satisfactoria. Entonces esto es un ejemplo de cómo la reflexión de cada persona acerca de los procesos de aprendizaje puede ayudarla a orientar mejor su plan de estudio. ¿Qué más iba a contarme, Ari? Ya no me acuerdo. Ok, Pero tengo una duda, me surgió una duda. Por ok. ejemplo, estos temas que se me hacen más difíciles, justo porque se me hacen más difíciles, de repente se me hace más difícil dedicarles más tiempo, porque me cuesta más. Se, se me hace más pesado. Ok. ¿Cómo puedo hacer en ese caso? Vale. Ahí lo importante es saber por qué se te hace pesado. Porque identificando cuál es el que hace que se te haga pesado, te va a permitir encontrar guías para suplirlo. ¿Qué pasa? Que usualmente cuando un tema nos cuesta, es un tema que nos genera mucha incertidumbre. ¿Y a qué me refiero con esto? Que se nos hace difícil porque no sabemos por dónde empezar o no sabemos por dónde guiarnos para alcanzar ese conocimiento. Entonces, la primera cosa que se puede hacer con estos temas que representan un grado de dificultad mayor para cada persona es acudir a alguien que ya haya pasado por esto para que me recomiende cómo organizarme en este sentido o dónde buscar información o de qué forma estudiarlo. Y la segunda podría ser obtener feedback de compañeros que estén a mi mismo nivel, que yo considere que sean buenos en esas cosas en las que a mí me cuestan un poco, y ver cuál estrategia que ellos utilizan e incluso estudiar con ellos para aprovechar esas habilidades que tienen ellos y tratar de aprenderlas yo. Y si yo no las logro desarrollar del todo en el momento, pues puedo nutrirme de ese camino adelantado que ya tiene esa persona. Esa sería mi propuesta. Sin embargo, sé que hay muchas personas en esta sala que podrían de repente proponer otras cosas y si quieren aprovechar este momento para hacerlo, pues serán bienvenidos. Entonces, bueno, esa es la esencia acerca de la práctica. Es conocer en qué eres bueno y en qué no tan, saber qué vas a hacer para superar esa barrera. Si no la superas y no te enfrentas con ese problema que tienes al principio, el problema lo vas a seguir arrastrando, no solo a lo largo de la carrera, sino también a lo largo de tu práctica profesional, cuando te toque estudiar para atender al paciente o para cualquier caso. Entonces, ese tipo de problemas hay que verlos de raíz para superarlos, apoyándonos en personas que sean mejores que nosotros, y las cosas en las que somos buenos, pues aprovecharlas al 100 para que se nos hagan sencillas otras cosas, ¿no? Luego viene el segundo paso, que es uno de los que considero que son clave al principio, que es identificar cuáles son mis necesidades de aprendizaje, ¿sí? Normalmente las literaturas recomiendan que tú identifiques tus necesidades de aprendizaje, pero no te especifican de dónde puedes identificar esas necesidades. Entonces, yo hice una recopilación de fuentes de las que a las que puedes acudir para identificar cuáles son tus necesidades de aprendizaje, de manera que sea un poco sencillo hacerlo, ¿no? Las necesidades de aprendizaje pueden ser tanto internas, propias tuyas, de algo que a ti te gusta estudiar y por lo tanto tú necesitas estudiarlo porque te gusta, es un tema que te llama la atención, así como puedes tener necesidades de aprendizaje externas que son propuestas por los marcos de referencia, bien sea de nuestra carrera, de nuestra universidad, de la materia que estemos cursando, etc. Entonces, considerando estas dos fuentes de necesidades, yo les recomiendo 5 fuentes de las cuales pueden identificar sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? La primera es la reflexión acerca de mi práctica. Es decir, en el paso anterior, en la que yo me di cuenta que no soy tan bueno, pues eso debe ser una necesidad de aprendizaje para mí. Esa es la primera. La segunda es obteniendo retroalimentación de compañeros y de docentes, ¿sí?
ver qué están aprendiendo mis compañeros acerca de determinado tema, llámese fisiología, llámese anatomía, llámese análisis de movimiento, lo que sea. Y esa retroalimentación que obtengo de mis compañeros, que es súper importante, la puedo complementar con la de mis docentes, que de repente podemos tener un docente que nos da fisiología, pero si hablamos con el docente que nos da anatomía, acerca de las cosas que podemos estudiar para la materia de fisiología, podemos obtener cosas que el profesor de fisiología no nos dijo. Y podemos identificar necesidades de aprendizaje más complejas y más completas, obteniendo retroalimentación de diferentes fuentes. Esa es la segunda fuente que les recomiendo. La tercera es algo que no estamos acostumbrados a ver en las universidades, pero es algo que debemos solicitarle a todos los docentes que nos guíen bien cuál o la denominación que les den en su universidad. Y es que tenemos que solicitarle a nuestro docente resultados esperados. ¿Sí? Los resultados esperados es una lista de enunciados que nos dice qué espera el docente, la universidad y la carrera de nosotros al finalizar esa materia. Por ejemplo, si estamos hablando de anatomía, pues ese contenido programático de anatomía, ese pensum de anatomía, espera que todo estudiante que curse de anatomía pues sepa nombrar y describir todos los huesos del cuerpo, por poner un ejemplo. Es que todo estudiante que curse esa materia sepa ubicar, identificar los músculos que generan el movimiento en el cuerpo, así como identificar cuál es su origen, intención, acción, inervación, irrigación, etc. Entonces, quizás en una materia como anatomía sea un poco obvio, porque ya la mayoría lo hemos visto, pero con materias que son más complejas, como por ejemplo epidemiología, como por ejemplo proyectos, o fisiopatología, o materias que no tenemos una base tan fuerte, no sabemos por dónde empezar. Y los resultados esperados son una muy buena forma de saber qué espera el docente, qué espera la universidad y qué espera la carrera de nosotros y en esa materia. Entonces, por eso nos debemos solicitarle a nuestros docentes que nos hagan una lista de resultados esperados para nosotros saber a dónde estamos remando, porque si no nos perdemos en el camino. Entonces, esta es la tercera fuente de información. Llevamos hasta ahora la reflexión de mi práctica, llevamos en segunda instancia la retroalimentación con compañeros y con docentes, y tenemos en tercera instancia los resultados esperados que debemos solicitarle a nuestros docentes, ¿sí? La cuarta es un complemento de los resultados esperados, que es contenido programático o pensum. Es decir, todo estudiante que empiece a cursar una carrera debe tener en mano el pensum de su carrera, año por año. Debe saber qué materias ven un año y cómo esas materias me ayudan a entender las materias de los años siguientes. ¿Por qué? Porque si yo no sé para qué me va a servir la materia que estoy viendo ahorita, primero voy a perder motivación. Y segundo, no voy a saber para qué me sirve eso que estoy estudiando. Entonces, cuando yo tengo propósito y cuando sé para qué me sirve lo que estoy estudiando, pues le saco muchísimo más provecho. Esa sería la cuarta. Y la quinta, que faltar, es la revisión de la literatura. Si yo estoy empezando de repente a ver la materia de fisiología, pues no hay nada mejor que ver el índice del libro de fisiología como el Guyton o el Gannon, o el Saladin o el Silverton, por ejemplo, que son buenos marcos de referencia para cada una de las materias que nosotros queramos estudiar, y que no hay nada mejor que complementar ese aprendizaje con eso que nos dicen los libros. Porque puede que el contenido programático y el resultado esperado que nos dé el docente se le escapen ciertos detalles que en la literatura posiblemente no, porque la literatura pues la diseñan personas que están constantemente investigando y actualizando la información, y créanme que no hay mejor fuente que esa. Entonces estas son las 5 fuentes que recomiendo para saber identificar nuestras necesidades de aprendizaje. Entonces, fino que alguien que quiera participar en este momento
nos hable un poquito de qué es lo que está estudiando ahorita y cuáles son sus necesidades de aprendizaje, pues más o menos analizando esto. Voluntariamente a la una, voluntariamente a No, las dos. yo sé que vamos a ver si Enrique se anima a decirnos qué está estudiando ahorita, sus necesidades de aprendizaje. Buenas Vamos, Enrique. noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, sí. Excelente. Bueno, por aquí estoy, que le robé un momentico el teléfono a Ana y bueno, hablaré por por el usuario de ella. Bueno, me parece excelente todo lo que ha hablado aquí mi compañero Giordano. Actualmente me encuentro desempeñándome un poco por el área del cuidado del paciente respiratorio, o lo que es la fisioterapia respiratoria. Y bueno, es un área quizás un poco interesante porque se ameritan una gran gama de conocimientos que a fin de cuentas te hacen acercarte mucho a la práctica médica. Entonces, muy interesante estos pasos que está brindando mi compañero, porque yo muchísimos de ellos también los he implementado a mi manera y a la forma como yo lo he ido analizando. Y principalmente una de las estrategias que yo utilicé en un inicio para analizarme yo como estudiante y futuro profesional fue utilizar la programación neurolingüística en uno de sus principios, que es el sistema Babcock. Que el sistema Babcock te permite a ti comprender que tenemos una multiplicidad de sistemas, auditivo, visual, kinestésico, que te van a permitir a ti saber qué mecanismo utilizas más o por el cual te facilita llegar la información mejor a ti. Entonces así me analicé yo de muchísimas maneras para poder comprenderlo. Y bueno, actualmente en esa área, como bien lo dije, se necesitan muchísimos conocimientos, pero una de las estrategias que yo utilizo cuando se me complica mucho un tema es que me voy a los principios básicos del tema, que generalmente considero que muchas veces por ahí es que viene el déficit. Por ponerles un ejemplo, llega el momento que nos pasa a todos los estudiantes que por lo menos cursamos el CUR y en el primer año tenemos anatomía, fisiología y anatomía funcional. Y muchas veces se ocurre la desvirtuación que se da, que estamos analizando ya miembro superior y en anatomía todavía no hemos terminado la célula. No sé si les habrá pasado a ustedes eso en su momento de estudio. Entonces muchas veces los déficits vienen ligados a eso, a que no hay una correlación vinculada en el conocimiento que el estudiante en ese momento está tomando y ahí es donde se pierde quizás esa sinergia de contenido. Entonces generalmente yo lo que hago cuando tengo una problemática de que no entiendo un tema es que me voy a las bases. Por ponerles un ejemplo, hablándoles un poco de la parte respiratoria, la gasometría arterial es un paraclínico que se utiliza mucho para analizar un poco si hay algún trastorno del equilibrio ácido-base. Y cuando tú analizas eso, te consigues con que necesitas saber mucho de química, necesitas conocer muchos componentes que se dan en el cuerpo, necesitas saber de ventilación, es decir, de procesos de respiración del paciente, necesitas muchísimos conocimientos. Y aparte de eso, necesitas saber quizás muchas veces de matemática para entender compensaciones que se dan. Entonces yo lo que hago es estructurarme y poco a poco, a pesar de que me tarde muchísimo, voy leyendo en orden toda la información y se me va haciendo como mucho más fácil entenderlo. Entonces, más o menos esa es la metódica que yo aplico y sigo muchísimos pasos, trato de leer muchas literaturas porque siento que cada autor tiene la manera de expresar lo mismo, pero de manera diferente y siempre te consigues con quizás con perlas de conocimientos que son bastante útiles. Bien, bien, total, Enrique, muchísimas gracias. Aprovecho tu ejemplo para de repente mostrar un poquito cómo podría, en el caso de que alguien esté en la incertidumbre, por donde, imagínense que estemos en pasantías de terapia en cuidados agudos o cuidados respiratorios y te dicen que tienes unas bases arteriales, que los interpreto, que los analice. Tú estás en tu primer día, tú no sabes qué son los gases arteriales porque puede que pase no lo he visto. Entonces, no sabes qué arterial y por ende no sabes qué cosas es para tratarlos. Entonces, tú
tiene que ser identificar tu necesidad de aprendizaje, es decir, qué tengo que aprender de las bases, ¿no, Enrique? Para yo entender lo más complejo que se me... Entonces, de primera, pues, me voy a cualquiera de los que hablamos anteriormente. Hablar por aquí, le puedes mirar. Para uno analizar un tema, recomiendo que estudie de base, docente que hayas tenido de esa experiencia. Puedes preguntar a tu mismo supervisor por dónde empezar. Puedes revisar el programa de la materia de sistema respiratorio o de aplicada a la respiratoria de tu universidad, otras universidades. Esto tiene que buscar tomar referencia en el tema. Y podría un ejemplo como fisiología que te habla un poco del proceso de equilibrio. Para eso tengo que aprender previamente para poder entenderlo. Entonces es cuestión de estar constantemente identificando qué es lo que es primordialmente para poder llegar a lo más complejo. Ajá, que hable un poquito más lento. Perdón. Bueno, luego de que ya se han identificado estas necesidades de aprendizaje a través de los pasos que compartimos anteriormente, y ya tenemos bien delimitado qué es lo que queremos aprender, cuáles son esos temas que queremos aprender, pues debemos diseñar objetivos. Tenemos que empezar a construir objetivos que nos guíen en el proceso para que no se nos olvide estudiar alguna otra cosa, para que no nos desviemos, ¿sí? Entonces vamos a mantener el mismo ejemplo de Enrique, de los gases arteriales, para seguir bajando los otros puntos, ¿sí? Entonces ya pasamos el segundo, identificación de la necesidad de aprendizaje, y pasamos al tercero, que es construir objetivos, ¿sí? Entonces para construir objetivos debemos hacerlo bajo un esquema que se llama SMART. Esto se escribe S-M-A-R-T. Esta palabra es inteligente en inglés, y son las siglas de las características que debe tener un objetivo para ser inteligente, ¿sí? Cuando agarramos la C del SMART, referimos a que el objetivo debe ser específico. Cuando agarramos la M del objetivo, o de la palabra SMART, nos referimos a que el objetivo debe ser medible, es decir, debe poder ser cuantificable. Cuando tomamos la letra A de la palabra SMART, nos referimos a que el objetivo debe ser alcanzable. Cuando agarramos la R, nos referimos a que debe ser relevante, y cuando agarramos la T, nos referimos a que debe estar basado en tiempo, es decir, debe tener una fecha límite. Entonces, un objetivo debe ser SMART, es decir, inteligente, por lo que debe ser S, específico, M, medible, A, alcanzable, R, relevante, y T, no es Y al final, sino T, basado en tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que un objetivo sea específico? Un objetivo es específico cuando cualquier persona que lo lee puede entender a qué me estoy refiriendo yo de ese objetivo. Es decir, no es lo mismo decir necesito aprender lo necesario para entenderlo, por eso puede interpretar. Necesito entender la fisiología, el equilibrio ácido-base para poder entender los gases arteriales, ¿sí? Entonces, hacerlo específico nos permite enfocarnos y no perder el rumbo en el momento en el que estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces, lo primero cuando debe cumplir debe estar bien delimitado y no debe dejar espacio a duda, debe ser claro. Todo el mundo debe saber a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de mi objetivo. Cuando hablamos de la M, nos referimos a que debe ser medible, es decir,
que debe haber una forma de cuantificarlo para yo saber cuándo lo cumplí o cuándo no, ¿sí? Es decir, se le debe agregar una medida numérica al objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito aprenderme, por ejemplo, del proceso del equilibrio base, no estoy diciendo que esto sea así, es simplemente un ejemplo, no es lo mismo decir aprenderme el proceso de equilibrio, aprender los 5 pasos del equilibrio base. ¿Por qué? Porque cuando voy a evaluar si cumplí o no mi objetivo, puedo saber que cuando entienda los 5 pasos es porque entiendo el proceso completo. Si de repente me aprendí 3 y me faltaron 2, pues entonces no cumplí el objetivo, por lo que comprendo el proceso completo. Entonces eso es lo importante de hacerlo medible, poder constatar si lo cumplí o no. Posteriormente, pues tenemos el tema de que sea alcanzable. Esto sí es muy subjetivo porque depende de ese análisis previo que hayamos hecho de nosotros mismos. Y para saber si el objetivo es alcanzable, pues tengo que conocer cuáles son mis capacidades. Entonces hay un dato con esto, que es que los objetivos no deben ser ni muy altos ni muy bajos. Si el objetivo es muy alto, pues me frustro porque posiblemente no lo pueda conseguir. Y si el objetivo es muy bajo, pues me desmotivo porque no representa ningún reto para mí, ¿sí? Entonces, luego nos vamos a la R, que es relevante, y es que este objetivo tiene que estar relacionado con la necesidad que yo tengo, es decir, darme a suplir la necesidad. Si yo estoy hablando de entender y poder interpretar los gases arteriales, pues posiblemente no me sirva de mucho estudiarme el origen e inserción de un músculo. Esto es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero es para que se entienda a qué nos referimos con que es relevante, ¿sí? Acto relevante es aquello que me ayude a entender cómo se interpreta una gasometría arterial. Y por último, tiene que ser T, tiene que ser basado en tiempo. Y esto se hace para poder poner fecha límite y poder identificar cuándo hacer la evaluación del objetivo. Entonces, si yo me lo propongo de aquí el viernes de la semana que viene, yo sé que el viernes de la semana que viene agarro mi papel, leo mi objetivo y digo, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Si no lo cumplí, pues veo por qué pasó, me echo el jalón de oreja que tengo que echar y lo vuelvo a replantear y si lo cumplí, pues buenísimo. Paso a otro objetivo más complejo, ¿sí? Estas son las 5 características para que un objetivo sea específico, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que se vea un poquito más claro. Y vamos a hablar de la musculatura que hace la flexión de codo, ¿sí? Y mi necesidad de aprendizaje es aprenderme la musculatura que hace la flexión de codo. Por lo tanto, tengo que plantear un objetivo para suplir esa necesidad. Mi objetivo es aprenderme los músculos que hacen la flexión de codo. Pero ¿qué pasa? Que ese objetivo no es inteligente, porque no es específico o quizás no sea medible y no está basado en ti. Entonces, eso hay que hacerlos más inteligentes para garantizar que no nos desviemos del curso y para garantizar que logremos en realidad la necesidad que nos estamos proponiendo. Entonces, podría hablar más bien de aprenderme el origen e inserción de los principales 3 músculos que realizan la flexión de codo para el miércoles que viene, ¿sí? Entonces el objetivo cambia completamente porque ya no estoy hablando solo de aprenderme los músculos que hacen la flexión de codo, sino que primero lo estoy haciendo específico porque aprenderme es relativo. ¿A qué me refiero con aprenderme el músculo? ¿A qué me voy a aprender de ese músculo? No es lo mismo decir ser capaz de nombrar el origen y la inserción de estos músculos. Ya sé que no me interesa ni aprenderme vascularización, ni inervación, ni acción, sino que solamente origen e inserción. Luego de esto lo hago medible y lo delimito a los 3 principales y por último le pongo una fecha límite que es antes del miércoles que viene, por lo que ya yo sé que el miércoles que viene tengo que hacer la evaluación de si lo cumplí o no. Entonces cuando llegue el miércoles que viene digo, soy capaz de nombrar el origen e inserción de estos 3 músculos y lo logré hacer
antes de ayer, por poner un ejemplo. Entonces ahí voy a estar en la capacidad de decir si lo logré o no lo logré. ¿Qué pasa si no lo hago inteligente? Si yo me quedo con el objetivo de repente de aprenderme los músculos que hacen la flexión de codo, puede ser que llegue el miércoles y me sé nada más la inserción de 2 músculos y me la estoy aprendiendo el mismo miércoles. Entonces, ¿cómo yo me digo a mí mismo que cumplí el objetivo o no si yo no delimité qué era lo que yo quería cumplir? Entonces yo, a través de mis propios ojos, de ese mismo miedo que todos tenemos a fracasar, puedo decir que sí lo cumplí porque, bueno, lo cumplí en parte, porque no fui específico ni le puse una medida al principio cuando lo planteé. Entonces me estoy entiendo a mí mismo y por lo tanto mi proceso de estudio y mi plan de estudio estaría siendo deficiente porque no me va a ayudar a alcanzar lo que yo realmente necesito, ¿sí? Hay un dato importante con respecto a los objetivos y es que los objetivos se deben escribir. Es preferible y es recomendable escribirlos porque un objetivo que no está escrito tiene probabilidades de que no sea cumplido, ¿sí? Cuando nosotros vimos el objetivo, pues esas probabilidades aumentan porque tenemos un recordatorio tangible y preciso que no varía de acuerdo a nuestro razonamiento y nos permite hacer seguimiento. Entonces nos vamos el miércoles que viene, vemos nuestra hojita y lo leemos tal cual como lo planteamos al principio y nos preguntamos si lo logramos o no. Entonces mi recomendación es que esos objetivos sean escritos. Y luego pues viene creo que la parte más sencilla de todas. Ya estaremos hablando del cuarto paso, que es diseñar una actividad. Y para esto pues voy a dejar abierto el micrófono para que quien quiera participar pues ponga ejemplos de qué actividades se pueden hacer para aprenderme los 3 principales músculos flexores de codo para antes del miércoles que viene. Vamos, ¿quién se anima? Sencillo, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿Qué actividades están a nuestro alcance que sean compatibles con nuestra forma de aprender con la que podamos alcanzar eso? Ajá, ¿leer en dónde? Fisiocom. Ajá, aquí hay varios interesantes. Dibujarnos los músculos, ver la imagen de su ubicación, marcarme el brazo con un marcador, videos de local, muchísimas actividades que a quien se le pueden ocurrir, ver videos, cantar, y fíjense que cada una va alineada con el input predominante de cada quien. Cuadros comparativos, realizar fichas con el contenido por niveles de dificultad. Entonces aquí tenemos una variedad de personas que tienen predominio de inputs diferentes y que por eso escogen tipos de actividades diferentes. Entonces hay personas que eligen ver videos porque quizás son más visuales, hay personas que se necesitan rayar porque son más kinestésicos, hay quienes hacen canciones porque son más auditivos, hay quienes son más analíticos y prefieren ver la información y leerla y tenerla en un cuadro, y eso ya lo escoge cada quien, porque cada quien se conoce a sí mismo como más nadie puede hacerlo, ¿sí? Así que este es un paso más sencillo, siempre y cuando tengas el objetivo bien definido. Si no tienes el objetivo bien definido, puede que selecciones actividades que no te ayuden a lograr lo que tienes que lograr. O no solamente seleccionar las actividades, sino planificarlas en el tiempo. Si yo de repente voy a escribir y repetir la información, como dice Ana, y yo sé que escribir esa cantidad de tiempo me lleva aproximadamente unos 5 días, porque es mucha información, vamos a poner ese ejemplo, entonces ya yo sé que debo planificar mi tiempo para estudiar pues alrededor de esos 5 días. Y esto me va a permitir hacerlo en simultáneo con actividades de otras materias que cumplan con otros objetivos. Entonces no es solamente seleccionar las actividades, sino que es también planificarlas en el tiempo para que las pueda cumplir y que me permitan cumplir mis objetivos, ¿sí? Entonces, a pesar de que es el paso que parece más sencillo, pues es el que tiene más complejidad a la hora de planificación.
¿vale? Luego, pues, más nada, completar las actividades en las condiciones en las que las planteé, ser muy disciplinado y ser consecuente con respecto a esto. Si me propuse que lo voy a hacer durante 5 noches seguidas, pues no importa qué tan buena esté la serie de Netflix, no importa qué tan buena esté las fotos que esté viendo en Instagram, parte de este proceso es ser constante y ser consecuente con uno mismo y cumplirlo. Si soy consciente de que no lo voy a cumplir porque hay distracciones, entonces es mejor no plantearlo desde el principio, porque si no, pues los objetivos no se van a cumplir. La parte esencial de este proceso es la constancia y la determinación. Siempre hay que ser muy, muy disciplinado con esto para realmente conseguir los resultados que estamos esperando. Entonces, cuando completo las actividades, pues, dependiendo del estilo de cada quien, si las personas es de hacer listas de completación o de anotarlas en un lado o tenerlas a través de dibujos, pues a medida que las voy completando, pues las voy tachando o voy utilizando la estrategia que yo quiera para llevar registro de lo que estoy haciendo. Y eso también le agrega un toque de motivación y de diversión, porque a medida que voy viendo que voy logrando actividades y que voy logrando objetivos, pues me motivo a mí mismo. Y eso es importante también. Va a pasar algo que es muy importante, que siempre hay que tenerlo en mente, que hay que equivocarse. Y cuando nos equivocamos, pues simplemente hay que ser muy analíticos para ver por qué nos equivocamos y hacer los ajustes necesarios y reflexionar mucho acerca de qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven para los objetivos que me planteo, para que en el futuro pues no me vuelva a chocar con la misma pared. Y eso, así es como llegamos al quinto paso, que es la evaluación. Llegar al día que me puse como fecha límite de mi objetivo y ver si lo cumplí o si no lo cumplí. Y ser sincero conmigo mismo y hacer las modificaciones que hagan falta. ¿Sí? Hay una última recomendación que hago, que es que se pueden utilizar herramientas digitales que son súper cómodas y permiten hacer un seguimiento bastante sencillo de las actividades y de los objetivos. Y son herramientas de notas digitales tipo Keep de Google o tipo blogs de notas de diferentes casas de programación. Y hay una que yo recomiendo particularmente que se llama Google Tasks. La voy a escribir aquí en los comentarios, que es básicamente tareas de Google traducida. Y es una herramienta súper útil porque es básicamente una aplicación que te permite escribir enunciados, ponerle fecha y tacharlos cuando ya los completaste. Entonces está básicamente hecho para este tipo de cosas, para redactar objetivos y llevar uno mismo el seguimiento de los objetivos que uno está planteando. ¿Qué es lo chévere y lo bonito de todo esto? Que esto no solamente sirve para estudiar, esto también sirve para actividad o el rol que estén desempeñando en su vida. Si están en un trabajo, pues los objetivos de su trabajo los pueden hacer a través de este proceso. Si están remodelando la casa o si están haciendo labores de limpieza en la casa, pues que necesitan un largo plazo y una planificación, pues también se pueden hacer a través de este proceso. Es súper flexible y cada quien lo puede aplicar a su preferencia. Entonces, bueno, este es básicamente el tema. En una mudanza, exacto. Cosas que requieran complejidad a la hora de pensar, que el propio pensamiento no te permita almacenarlo todo y que eso te lleve a cometer errores. Y bueno, hacer un plan de estudio es eso. Hacer un plan de estudio es sintetizar un montón de información brutal que de verdad, si la ayuda de una hoja y un papel y un proceso bien estructurado, pues nos podemos perder muchas veces y podemos dejar de ser menos eficientes de lo que podemos ser. Entonces, hay gente que se pregunta que si, bueno, si ya yo he logrado conseguir objetivos, tener que hacer todo este proceso, ¿por qué lo tengo que hacer ahora si antes de forma desordenada me ha funcionado? Pues no es una obligación y es algo que decide cada quien
pero es algo que va orientado a aumentar los niveles de efectividad y de eficiencia, y que cada quien pues, pueda lograr cosas más grandes de las que podría lograr si no se hacen este tipo de estrategias. Pues no es algo obligatorio desde luego, pero es una herramienta más que nos puede ayudar a ser mejores autodidactas o estudiantes mixtos. Pues si bien sea que no estamos estudiando propiamente autodidacta, sino que estamos netamente siguiendo el modelo de la universidad, pues todos tenemos algo de autodidacta porque siempre hay algún tema por allí que nos apasiona más que otros y nos dedicamos más a él. Así que bueno, es una herramienta que espero que le guste mucho y que podamos 3 meses y ver, aplicaron cómo les fue y qué experiencias tienen y hacer sugerencias de cómo mejorar este proceso. Entonces, bueno, es momento para hacer más intervenciones, si así lo desean, para dudas que hayan quedado, o para hacer aportes también de cosas que yo no haya dicho o que se puedan incluir que sean importantes. Lo he hecho. O bueno, ajá, ¿cómo fue en tu caso a la hora de dividir el tiempo para estudiar en las diferentes materias que eran teóricas? Va, eh, bueno, particularmente, algo que me pasa a mí es que yo, yo no puedo dejar los temas abiertos, porque si no los cierro y no los analizo después, se me olvida. Entonces, lo que hacía era darle el tiempo suficiente eh, al título del libro que me tenía que leer o a la sección del libro que me tenía que leer, para poder leerla completa y no dejarla pendiente, ¿sí? Entonces eso usualmente comprendía una noche y la siguiente. A veces también dependiendo de las características de cada quien, pues hay quienes somos súper fiebrudos y nos quedamos hasta tarde leyendo. Yo sé que no les gusta así también temas de sueño y se van a dormir temprano, entonces eso se puede hacer fácilmente en 2 días, pero de acuerdo a mi experiencia, siempre es importante cerrar el tema, porque si no le das un cierre al tema y no le das una interpretación propia, el tema se pierde el día a día y no le das la importancia que debe tener. Entonces yo lo que hacía era que me planificaba por noche un tema teórico que me tuviera que aprender y me ponía de lleno con ese tema. Sí, ese momento en el que me ponía con ese tema era exclusivamente para eso. Yo por lo menos no estudiaba, nunca he podido estudiar que sin camioneta, metro, en la propia universidad, porque me parece que las distracciones son muchas. Entonces yo era de los que y soy de los que se planifican en la noche, que es el momento en el que tengo como que más tranquilidad y me dedico las 2 o las 3 horas que me vaya a dedicar a leer un tema completo para cerrarlo sin dejarlo abierto, eh, y así los divido pues. Un día estudiaba de un tema, un día estudiaba de otro tema, en el caso de que fueran teóricos. Eh, Gracias por ese dato, siempre a la orden. La profe ya que nos deja aquí un excelente consejo, dice, encuentren la forma en la que van a aprender más fácil.
visual, auditivo o kinestésico. Y siempre estudiar, aprender. Usen las herramientas tecnológicas que ustedes tienen la ventaja de disfrutar en este momento, ya que en el momento de la profe, pues no era así, no es la accesibilidad que tenemos nosotros a todas esas herramientas ahorita. Gracias, profe, por ese gran aporte. Eh, claro, profe, usted sigue siendo joven. Eh, Otra cosa que está disponible en este momento, si alguien así lo desea, es poner en práctica esto. Pues si alguien de repente quiere ver un objetivo para algo que esté estudiando, pues este es el momento para hacerlo. Estamos aquí para equivocarnos en lo que nos tengamos que equivocar y tratar de construir ese objetivo entre todos, a ver si de repente hacerlo. Como que no. Eso, brutal el aporte de Anton. Anton dice que estos objetivos perfectamente nos funcionan a la hora de plantear un tratamiento a un paciente y es así. O sea, es realmente así. Con los pacientes es súper útil porque a veces por estas mismas cosas que nos pasan estudiando podemos perder el foco y podemos terminar haciendo intervenciones que no van orientadas con el objetivo porque no lo tenemos bien diseñado. Entonces, brutal el aporte de Antoine porque sí, es súper aplicable para hacer un plan de cuidado, un plan de tratamiento. A la orden, Abril. Bueno, Bueno, André, yo creo que Jordano. no hay más. Ay, sí, en verdad creo que fue demasiado bueno, hablo particularmente. Creo que viste como que el sendero por el que uno puede hacer, como dijiste, efectivo y eficiente, pues nuestros objetivos al momento de estudiar y todos estos aportes que bueno, que por lo menos dijo Antoine, que dijo Ariadna, que no son aplicables solamente para realizar un plan de estudio, sino que son aplicables para muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, por parte de todos los que estamos aquí presentes, por parte de nosotros, tus compañeros del equipo, estamos agradecidos contigo. Eres increíble. En verdad espero que se sigan repitiendo estos encuentros. No, gracias, André. Gracias a ustedes por considerarme para una de las actividades y es un placer estar aquí trabajando con todos. Eh, qué bueno, Miguel. Qué bueno que haya sido nutritiva para ti, siempre a la orden por acá. Y bueno, para todos los que están presentes, agradecerles el haberse conectado la noche de hoy. Recuerden que estos Meets son grabados, son publicados en nuestro canal de YouTube, así que pueden reciclarlos las veces que deseen, pueden compartirlos con sus compañeros si creen que toda esta información sea de aprovechamiento para ellos. También aprovecho para invitarlos y recordarles que Fisiogon está ofreciendo una guía. Les voy a dejar por acá el link para quienes no lo hayan descargado. Ese link que les dejé los va a llevar a un formulario, les hacen unas cuantas preguntas e inmediatamente les va a llegar la guía a su correo. Esta guía tiene como título Claves para estudiar fisioterapia en cuarentena. Tiene muchísimos datos que van a servir de apoyo, no solamente para estudiar en cuarentena, sino
a lo largo de la carrera, sobre todo para aquellas personas que están iniciando. Y bueno, por último, invitarlos a nuestro siguiente Jueves Con de la semana que viene. Estaremos a través de Instagram y nos acompañará el fisioterapeuta Tony García. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, André, feliz noche a todos. Muchísimas Cuídense gracias también por mucho. aquí. Ajá, José, fino, fino. Vamos a ponerlas entonces en práctica y nada, cualquier cosa que necesiten, tienen que ir a la orden. Feliz día.